agradezco a los pastores García por la confianza de poder darme este púlpito, este privilegio de compartir la palabra del Señor y de estar en esta semana tan especial. Y hoy queremos la palabra del Señor. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Yo soy el que no, ustedes sí me oyen, es lo más importante. Bueno, y cuando pensábamos en este último canto, mi amado es, el más bello es, ¿ha escuchado usted esa frase? Cuando yo estaba en mi primer amor, o cuando él estaba en su primer amor. ¿Ha escuchado esa expresión lamentable? Porque entonces significa que ya no está en el primer amor, ya no está enamorado de Dios, ya no está con esa pasión que antes tenía por Dios. Personalmente, hermanos, yo tengo 28 años de casado y yo sigo enamorado de mi esposa, sigo de luna de miel. Después de 28 años sigo amándola, sigue siendo mi primer amor, sigo estando enamorado de él y creo que de ella, creo que hoy después de 28 años la amo más. Ya no la amo de la misma manera que la amaba, ya incluso hasta mejor es el amor, porque pasó de ser un amor emocional, un amor fundamentado mucho en los sentimientos. Yo le digo a los que se van a casar, la realidad comienza después del día de la luna de miel, cuando ya usted la mira ya sin el maquillaje, cuando la mira toda despeinada y conoce nuevos olores, nuevos sabores, nuevos colores que antes de novio no había visto. Ya se vuelve un amor más maduro, un amor más razonable. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y el asunto es que en nuestra relación con Dios no debería de existir esa frase en los cristianos: cuando yo estaba en mi primer amor. Lo que pasa es que está en el primer amor, dice. O sea que en otras palabras, ese amor se le tiene que ir apagando, ese amor tiene que ir consumiéndose. Esa es la idea y lo que Apocalipsis dice ahí: has dejado tu primer amor. Pero no es que lo está justificando, o es que así tiene que ser, que en un momento dado el primer amor se nos tiene que pasar. Y yo quiero hablar precisamente de eso, porque ustedes están en este año tan especial de la búsqueda de la presencia del Señor. Y no hay duda, hermano, que Dios se está manifestando en medio de ustedes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si medio canta, si medio se comienza un canto y la llama se enciende. Es bien sencillo. Pero es porque ustedes anhelan la presencia de Dios, porque ustedes desean la presencia de Dios, ustedes están buscando la presencia de Dios. Y hay un fenómeno que se llama combustión, y la combustión es la reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable que va acompañada de desprendimiento de energía, y habitualmente se manifiesta por la incandescencia o la llama. Para hacerlo más sencillo, es como cuando usted enciende un fósforo. Es algo así. Esa es una combustión. Es ese efecto, es un proceso que se hace visible por el fuego y que incluye el desprendimiento. Cuando usted enciende el fuego, el desprendimiento de energía, y eso se convierte en luz y se convierte en calor, de tal manera que puede llegar a hacerse un gran incendio, un desprendimiento de calor fuerte. Esta noche yo quiero hablar acerca de hogares que arden. Me dieron este tema: hogares que hacen combustión con la presencia del Espíritu Santo, hogares que cambian con la presencia del Espíritu Santo, familias que son renovadas cuando la presencia del Espíritu Santo llega a un lugar. Porque yo creo, hermano, que va más allá de hablar en lengua, va más allá de sentir la presencia de Dios, va al hecho de que nuestras vidas cambian, son transformadas. Nuestras vidas brillan, nuestras vidas contagian a los demás, nuestras vidas experimentan una sensación de calor intenso, pero por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos abraza, que nos quema, que nos incendia, que nos consume. De tal manera que nuestro tema es Jesucristo, nuestra razón de ser es Jesucristo, el motivo de nuestra vida es Dios, porque hay una presencia del Espíritu Santo que se está moviendo en nosotros, que no nos deja tranquilos, que nos lleva a un nivel mayor,
que nos lleva a una presencia mayor. Y ahora, fíjese que esto debería ser fácil, porque nuestro corazón es adorador. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto en nuestro corazón ese anhelo de adorar, de buscar, ese anhelo de exaltar el nombre del Señor. Ahora, nuestro corazón crea pasión por muchas cosas. Nuestro corazón tiene esa capacidad de crear ese fuego, ese arder. Y aquí está la clave de todo esto, porque podemos arder por muchas cosas. Podemos estar apasionados por muchas cosas, por cosas buenas y aún por cosas malas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el ardor del corazón de los últimos 15 días? Los Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Y estar ahí, y todos se volvieron expertos en esgrima y ni sabían que era eso, ¿verdad? Pero, y todos se volvieron expertos en atletismo, y todos se volvieron en la playera que al fin la de plata nos dejó, ¿verdad? Pero todos estaban ahí pendientes, algunos hasta de marshmallow, no sé, pero la cosa es que algunos estaban ardiendo por algo, y ese enfoque y ese ardor es que uno se enfoca en algo, uno se apasiona por algo, y es ahí donde de eso se trata en esta noche. De que en nuestros hogares arda la presencia de Dios. Voy a volver a decirlo para que diga un fuerte amén. Que en nuestros hogares arda la presencia de Dios. Que nuestra familia, porque que este mover que ustedes están disfrutando de Dios llegue y contagie a la familia, el matrimonio, la obediencia de los hijos, el amor de los padres, la unidad, la armonía, el perdón, la reconciliación, la obediencia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Que hay un fuego que esté ardiendo, porque mire, vamos a arder siempre, y ese es el punto, vamos a arder siempre. Por un deporte, por un equipo de fútbol, por un partido político, por los hijos. Otros se vuelven defensores del medio ambiente, de los animales, de las tortugas. Hay un fanatismo en todo hoy en día. Hay un fanatismo, porque al final el corazón termina ardiendo por algo. El corazón termina vibrando por algo, haciendo combustión por algo. Termina encendido por algo. Cada quien tiene razón, cada quien su punto de vista es el único. Todo es blanco y es negro hoy en día. Hay gente ardiendo por lo material, por lo económico. Hay gente ardiendo por las cosas, por el dinero. Hay gente ardiendo por la fama, por la posición, por los likes en las redes sociales, por cuántas personas vieron mi publicación, por verme bien ante los demás. Siempre vamos a estar ardiendo por algo. Escúcheme, nuestro corazón va a arder siempre por algo. Pero que la presencia de Dios que ustedes han propuesto buscar este año, y que espero que quede permanente, que no sea la moda del 2023, sino el estilo de vida permanente en nosotros. Que eso, hermano, nos lleve a un punto donde los más beneficiados sean nuestras familias, aún aunque no sean cristianos. Escúcheme, aún que muchos miembros de su familia no sean cristianos, pero que este mover del Espíritu Santo llegue a tocar sus vidas también. Sí, llega a darles el testimonio verdadero que ellos necesitan recibir, y tal vez es lo que han estado esperando para entregar sus vidas al Señor o para reconciliarse con Él. Pero quiero hablar precisamente de esto, porque al final aquello por lo cual arde mi corazón va a ser aquello a lo cual yo le voy a dar mi tiempo, mi energía, mis talentos, mis dones, mis recursos, mi dinero. Va a ser aquello a lo cual yo le voy a dar mis habilidades, le voy a dar mi corazón, le voy a dar mi atención. Va a ser aquello que yo voy a defender a capa y espada. Voy a hacer aquello por lo cual me voy a sentir seguro, orgulloso. Ese ardor va a ser aquello que le va a dar propósito a mi vida, razón de vivir, fuerzas para seguir adelante cuando la vida no sea tan fácil. Pero si yo estoy ardiendo en la presencia de Dios y por la presencia de Dios en mi vida, voy a seguir adelante, no me voy a rendir. Hay días, hermanos, que mi naturaleza humana no quiere amar a mi esposa, pero hay convicciones, valores y principios que me dicen: tenés que amarla y tenés que seguir haciendo lo correcto. Hay días que mis hijos, hermanos, no se portan tan bien,
que estoy, y por dentro digo, ojalá que crezcan lo más pronto posible y se hagan independientes y se vayan. Pero por dentro digo, pero tengo que seguir amándolos y tengo la oportunidad todavía de seguir bendiciendo e impactando sus vidas y dándoles ejemplo. Sí. Hay días, hermano, que el vecino no dan ganas de ser ni de saludarlo. Dicen amén, hermano. Hay días que espero que no haya ningún vecino suyo aquí, pero hay vecinos que no son fáciles. Pero me acuerdo que soy pastor y que tengo que seguir dando testimonio, hermano, ¿verdad? Que soy hijo de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y entonces lo que me va a ayudar a hacer lo correcto va a ser el estar ardiendo por Dios. Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que arde en su corazón? ¿Por qué arde su corazón? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le enciende? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que da la fuerza? Hermano, debe de ser la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Debe ser esa comunión con Dios a través de esa relación personal. ¿Qué es lo que arde en nuestra familia? Netflix, el cable, la serie, el deporte, los juegos, el PlayStation 5. ¿Qué es lo que arde en nuestro corazón? La enemistad, la envidia, el egoísmo o la presencia de Dios, el amor por Dios, el anhelo de ser lo correcto. Quiero esta noche hablar acerca de cómo provocar ese avivamiento en mi familia, cómo provocar que mi familia arda, cómo provocar que mi familia permanezca en la presencia del Señor. Y hay un tremendo ejemplo en la Biblia. Fíjense que fue bien interesante, porque cuando a mí me mandaron la invitación, bueno, me dijeron de la invitación, me mandaron el tema, pero yo lo vi y como ya me lo habían dicho, honestamente yo no vi la cita bíblica, y ahí me habían puesto la cita bíblica, pero honestamente no la vi. Pero cuando comencé a pensar sobre qué hablo, muy interesantemente, la cita que Dios trajo a mi corazón era la misma cita que me habían escrito ahí, solo que yo no la vi, sino que cuando ya iba a preparar el mensaje, volví al mensaje que me habían mandado y me doy cuenta que es el mismo capítulo. Digo, no hay duda que es el Espíritu Santo el que quiere que hable de este pasaje. Es Hechos capítulo 10, donde podemos encontrar ahí la historia cuando Dios le habla a Pedro que vaya a la casa de Cornelio, y donde Dios le habla a Cornelio que mande por Pedro para que le traiga el mensaje. Y es bien interesante porque quiero compartir 3 principios en esta noche que nos habla precisamente de cómo provocar que nuestra familia arda por Dios, que nuestra familia anhele, que viva en ese fuego de Dios, esa combustión que le da energía, que le da razón para vivir, propósito para vivir. Y quiero decirle, porque va mucho más allá del mover de Dios, va allá hasta la capacidad, la fuerza para cuando los días no son fáciles. Porque hay días difíciles, porque hay días que no son cómodos, pero va más allá de eso, va más allá de sentir bonito aquí en el templo, va al punto de que cuando yo salgo de aquí soy un embajador de Dios, soy un representante de Él, y esa presencia que está aquí conmigo, esa presencia yo me la llevo, no se queda aquí, esa presencia me acompaña, llega hasta mi familia, va conmigo al estudio, va conmigo a donde quiera que yo vaya. Esa presencia me la llevo, no la dejo aquí, no se queda ahí en la silla, sino que esa presencia me la llevo donde quiera que voy, y sigue ardiendo y sigue cambiando todo en mi vida. Alguien dice amén, hermano. Sigue transformando mi vida. Ahora, ¿cómo provoco eso? ¿Cómo hago que mi familia arda? Porque ¿cuántos de los que están aquí quieren arder en el fuego del Espíritu? Una pregunta más personal: ¿quiénes están ardiendo por Dios? Voy a dar una segunda oportunidad. ¿Quiénes están ardiendo por Dios? Según mi experiencia de la alabanza, muchos de ustedes están ardiendo. Según mi experiencia, cuando yo entré y estaban cantando y estaban orando, muchos están ardiendo. Yo no sé si no se ha dado cuenta, pero muchos aquí están ardiendo por Dios. Dicen amén, hermano. O por lo menos voy a rectificar la pregunta: ¿cuántos quisieran arder por Dios? Y están en la búsqueda del arder de Dios, de ese fuego de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que anhelamos y deseamos. Bueno, a lo mejor nos va a caer bien este mensaje.
Y déjeme darle 3 ideas rápidas de lo que yo encuentro en este pasaje de Hechos capítulo 10. Lo primero es que debo poner en práctica los fundamentos de la fe para poder arder. Debo poner en práctica los fundamentos de la fe. Miren lo que dice el capítulo 10, versículo 1 y 2 de la palabra de Dios para todos. Esta versión dice: en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio. No era judío, era un capitán romano. Tome en cuenta eso. Pero bien interesante, porque dice del regimiento conocido como el italiano. Y aquí viene la parte de la familia. Él, dice esta versión, y toda su familia, él y toda su familia, ¿qué hacían, hermano? Aquí está en la pantalla esta versión, dice: adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres. Y la otra característica es que siempre estaba orando, siempre estaba en comunión. Ahora, no era judío, pero conocía a Dios. No era judío, pero amaba a Dios. No era judío, pero hacía lo correcto. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque no estamos hablando de un judío que supuestamente debía amar a Dios, sino que era alguien, era un gentil, era alguien que en teoría no debía de temer a Dios. Era peor, hermano, no era que era un samaritano, no, era romano, peor. Súmele a eso, era del ejército, era un capitán romano que conocía lo rudo de ser un militar de esa época. No era cualquiera, llegar ahí no era cualquiera, era una persona que había experimentado a lo mejor muchas batallas, dureza, fuerza. Estamos hablando de Roma que conquistaba, de Roma que dominaba. Él era un capitán, no estamos hablando de cualquier persona. Sin embargo, él amaba y conocía a Dios, respetaba a Dios. Él había tenido un encuentro personal con Dios, pero no era suficiente con eso, sino que se lo había contagiado a toda su familia. Aquí es donde quiero comenzar la enseñanza de esta noche. Porque, mire, en teoría nosotros los hombres deberíamos de ser los líderes espirituales que deberíamos de guiar a nuestras familias a la presencia de Dios. Y por los hombres que están aquí, quiero animarles a asumir ese papel. Quiero animarles a que tomen ese rol de ser los líderes espirituales que nuestras familias necesitan. Ni las hermanas dijeron amén, pero digamos los hombres deberían de haber dicho amén. Seamos los líderes espirituales que nuestras familias necesitan para que nosotros los guiemos a la presencia de Dios. Pero si usted en su familia no existe ese rol de parte de un hombre, aquel que sea el más espiritual, aquel que sea ese líder espiritual, debe de levantarse para provocar que en su familia se dé esto. Y si solo usted es cristiano en su familia, entonces sea usted. Sea el líder espiritual, porque dice, él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios, dice esta versión. Ahora, mire, son fundamentos de nuestra fe. La adoración, la alabanza. Ahora, mire lo que dice el versículo 7 y 8, porque se le presenta una visión a Cornelio a través de un ángel. Y dice, cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado, y aquí viene otras características, era un hombre de su confianza. Y este hombre también, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Cornelio le contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope, donde ya estaba Pedro esperándolos. Ahora, en estos pasajes yo encuentro algunos de los fundamentos de la fe que nosotros necesitamos traer a nuestra familia y provocar en nuestra familia para que de veras nuestras familias ardan por Dios. Seamos hogares donde el fuego de Dios se mueva. Lo primero es una vida de adoración. Dice que adoraban a Dios. La adoración es fundamental en esto. A mí me encanta ver cómo los hermanos se meten en la presencia de Dios, cómo buscan la presencia de Dios, donde no son espectadores, hermanos. Ha llegado el momento donde no podemos venir a ser espectadores a la iglesia, de cómo los demás están ardiendo por Dios y uno está como témpano de hielo a la expectativa, viendo qué es lo que está sucediendo, viendo si no se equivocó uno, viendo si ya vino el hermano. No, hay que venir, hermano, a adorar y exaltar el nombre del Señor.
Y cuando esta presencia nos llene, hermanos, llevémosla también para la casa. La vida de adoración. Mi esposa, cada vez que me voy a ir, me dice, déjame música que me edifique, me dice, déjame música que me permita seguir conectada con Dios, me dice, porque es bien fácil encender la tele y ver cualquier cosa. Es bien fácil estar escuchando noticias, hermano, que solo cosas deprimentes dicen. Es bien fácil estar pendiente de otras cosas, hermano. Necesitamos, y este es un fundamento. Porque nosotros leemos, pero póngase a pensar cómo habrá sido la vida del capitán romano Cornelio en un mundo totalmente diferente a la fe. Nosotros lo leemos, pero piense en Cornelio, hermano. Sobrevivir en un ambiente totalmente contrario a su fe, en el ejército, en una ciudad que no adoraba a Dios, con súbditos a lo mejor que eran idólatras. Pero ahí está Cornelio adorando al Señor. Ahí está Cornelio honrando a Dios. Ahí está Cornelio, como dice, respetando a Dios, tratando de vivir una vida santa, una vida ejemplar, una vida diferente. No habrá sido fácil, hermano. Y no es fácil para nosotros hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hacer lo correcto no es fácil. Ser diferente no es fácil. Vivir en santidad. Hoy en día, hasta dentro de las mismas iglesias, se ridiculiza cuando alguien quiere actuar correctamente, porque como todo el mundo anda haciendo lo que quiere. Y entonces cuando usted quiere honrar a Dios, usted es religioso, usted es fanático, usted es exagerado. Ya va de exagerado. No, hombre, tranquilo, no es para tanto. Aún dentro de la iglesia, no digamos cómo le costaba a Cornelio en esos días. Sin embargo, eso es lo que le sostiene. Pero dicen también que él era generoso y daba contribuciones a los judíos pobres. Oye, Romano dando contribuciones a los judíos pobres. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios había cambiado su corazón, cómo Dios había transformado su vida. Porque su solvencia probablemente económica, por ser un capitán, le permitía hacer eso. Y es lindo, hermano, porque dice que ofrendaba y parte de lo que Dios escucha, Dios ha visto tus oraciones y tus ofrendas, le dice. Y eso es cuando alguien ha cambiado, porque hermano, un corazón que arde no solo está viendo su vida, sino que está viendo las necesidades de otros. Son fundamentos. Cuando nuestra vida, nuestra familia ve esas características, sabe que algo especial ha cambiado en nuestro corazón. Algo está cambiando, algo es totalmente diferente. Y en el versículo 7 y 8 a mí me llama la atención, porque dice que cuando él le cuenta a un soldado, un hombre de su confianza, dice. Bueno, me salté la más importante, y dice que siempre estaba orando. Siempre estaba orando. Va en el microbús, hermano, y hoy con esas trabazonas usted se va a echar una hora para llegar. Hermano, en lugar de ir chambreando, vaya en comunión con Dios, vaya con un devocional, vaya orando. ¿Sí? Cuando no tengo suficiente tiempo para orar, tengo el hábito de ir a caminar, y ese tiempo de oración, ese tiempo de caminar es un tiempo de oración. Allá ando con mis audífonos, allá ando con las alabanzas, allá ando escuchando la palabra de Dios en audio. ¿Por qué? Porque es lo que necesito. No se puede de otro modo. Si vamos a arder, hermano, si nuestro hogar va a arder, va a ser a través de la comunión con Dios. No hay fórmulas, hermano, es la comunión con Dios la única manera, esa relación con Él. ¿Sí? No es que va a venir alguien especial a orar por mí, no, es su relación personal con Dios. ¿Sí? No es que va a ir donde la profeta o el profeta, es su comunión personal con Dios. Es Dios directamente a usted. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y dice que le dice a un soldado de su confianza. Porque una característica muy interesante, hermano, para poder mantener viva la llama del Espíritu Santo, es estar rodeado de personas que también están ardiendo por Dios. Personas que están buscando, que están en el mismo sentir. Por eso él estaba rodeado de personas temerosas también de Dios. Él no tenía cualquier soldado, él tenía soldados, probablemente él se los había ganado, o algunos de ellos se habían convertido, pero soldados que también estaban en la misma sintonía. ¿Tiene sentido? Estaban en la misma sintonía.
estaban en la misma comunión. Y dice que el soldado era un hombre de su confianza. Y este también, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Este también estaba rodeado de personas que nos inspiran, hermano. Personas que nos motivan, que nos llevan a una comunión con Dios. Yo creo que más de alguna vez le he contado, este año nosotros, bueno, estoy cumpliendo 35 años de haberme graduado de bachillerato y nos estamos reuniéndonos con los compañeros. El sábado pasado nos reunimos. Una de las cosas que intentamos, hermano, es que los que estábamos allí éramos cristianos algunos, teníamos que ser la mayoría. La Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos tienen que convertirse a ti. Y yo sé que esas reuniones puede existir la posibilidad que más de alguno pida una cerveza, que más de alguno diga una jayanada, que más de alguno diga una patanada, porque muchos de ellos no son cristianos. Pero yo trato de ir ahí, hermano, para hacer una influencia, para hacer una bendición. Y gracias a Dios, uno de los que llegó temprano era cristiano y le dije, vamos a tomar control de esta reunión. Vamos a tomar control, vamos a guiar la reunión, no nos vamos a dejar guiar. Vamos a decir nosotros a dónde vamos a ir, vamos a decir nosotros qué es lo que vamos a hacer. Porque hay cristianos bien temerosos. Ay, ¿y a dónde vamos? Vamos a no sé dónde. Ay, no, yo no puedo ir ahí. O sea, uno tiene que tomar la iniciativa. Claro, no nos fuimos a ningún lugar inadecuado, hermano. Yo me fui a un centro comercial donde sé que ahí no iba a haber mayores cosas. Mis compañeros, de parte de ellos, se fueran a una discoteca, a un bar, a un chupadero, los que no conocen al Señor. Pero ellos saben que no nos vamos a mover y tomamos el control de las cosas. Pero ¿sabe qué? Me uní con los que eran cristianos, para que ellos fueran influencia para con los demás. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Gracias a Dios, hermano, ni uno pidió una cerveza siquiera. Porque de repente una foto, ustedes van a ver la cerveza. Miren el pastor Gamero. No, hermano, puras sodas eran las que habían ahí. No vayan a inventar. Pero el asunto que quiero decir es que Cornelio sabe con quién está. Y esto es bien sencillo, hermano. Se llaman hábitos espirituales. Lo que caracteriza, por lo cual Dios se está moviendo y Dios se mueve, eran hábitos espirituales. Y hay un dicho que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra hábitos y cosecharás un destino. Y cuando usted tiene un destino, hermano, es porque el carácter de Cristo se ha desarrollado en su vida. Pero todo comienza con pensamiento, tener claro qué es lo correcto. Cuando yo tengo pensamientos guiados por Dios, voy a tener acciones guiadas por Dios. Y esas acciones se van a convertir en hábitos diarios que me van a permitir tener una verdadera relación con Dios. Escúcheme, y quiero terminar este primer punto con la pregunta: ¿qué habrá para haberlo escogido para que a través de él y su familia se introdujera la presencia y la manifestación y el derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles? ¿Sí? Porque a través de ellos es que entra el bautismo del Espíritu Santo en los gentiles. ¿Por qué los escogió a ellos? Por estas características, hermano. ¿Por qué es que escogió a Cornelio y a su familia? Porque Dios había visto el corazón, el hábito de la oración, el hábito de la adoración, el hábito de la generosidad, el hábito, hermano, de estar apasionados por Dios. Tal vez no hablaban en lenguas, pero ya tenían un corazón que amaban a Dios. Tal vez no habían visto la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero sus corazones ya ardían por Dios, ya anhelaban a Dios, ya estaban preparados. Y entonces, cuando Dios busca por medio de quién introducir la presencia y el poder del Espíritu Santo en los gentiles, Dios ha de haber dicho: no hay mejor familia que Cornelio. No hay mejor iglesia y mejores familias que las de la Boquín. A través de ellos voy a derramar mi espíritu. A través de ellos voy a dejarme sentir. Porque son las características que Dios ve en ellos. Es por los fundamentos. Y hermano, yo sé que ustedes son una iglesia bien enseñada. Son una iglesia bien enseñada, hermano. Aquí no hay emociones, aquí hay fundamentos. Ustedes tienen maestros de la palabra. A ustedes no le van a dar garabato, a ustedes no le van a dar tol con el dedo. Ustedes saben la palabra, ustedes conocen la palabra, ustedes tienen la oportunidad porque tienen fundamentos.
¿Qué es la clave? Poner en práctica esos fundamentos. La oración, la búsqueda, la generosidad, el temor a Dios, la vida de santidad. Cuando uno ve eso, entonces Dios deja de buscar. No es que no ande buscando, sino que Dios ya ve y dice: ahí está mi hermana, ahí está mi hija, ahí está mi siervo, ahí está la familia. ¿Cuál familia sería que Dios buscaría aquí? ¿La familia? ¿Y cuál otra? Diga su familia, diga el apellido de su familia. ¿Qué familia buscaría Dios, hermano? No, díganlo con más fuerza, hermano. ¿Qué familia buscaría Dios? ¿O no, hermano? ¿O va a tener que seguir buscando Dios? ¿Cuántas familias están queriendo arder por Dios en esta noche? ¿Cuántos les gustaría que la presencia de Dios dijera: no, yo voy a entrar por la familia, como lo dijiste fuerte, por la familia Ayala? ¿Sí? Voy a entrar por esa familia, voy a entrar por cada familia, porque yo encuentro los fundamentos para derramar mi espíritu, para que ellos, sus hijos, sus nietos, el matrimonio arda por Dios, por el fuego de Dios. Eso me lleva al segundo punto. Debo de tener un anhelo profundo por escuchar la palabra de Dios. El segundo fundamento para que una familia arda es el papel que la palabra de Dios tenga. Todo avivamiento ha estado basado y precedido por un profundo anhelo por escuchar la palabra, por meditar en la palabra, por conocer, por creer, pero sobre todo por obedecer la palabra. Todo avivamiento está basado en la palabra de Dios. Porque cuando hay moveres de Dios y la familia, los hogares no tienen el fundamento de la palabra, se cometen errores, se dan abusos, se vuelve algo emocional, se vuelve un show y no se tiene la madurez para poder manejar las manifestaciones del poder de Dios. Por eso necesitamos el fundamento de la palabra en nuestras vidas. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 30 y al versículo 33 dice: entonces Cornelio dijo, la historia sigue, ¿verdad? La historia es que Dios le habla a Pedro, Dios le dice a Pedro que vaya, Dios le dice que coma de animales que para él parecían inmundos, y 3 veces dice que se le baja el lienzo con todo eso, y él le dice: Señor, yo nunca he comido de eso. Le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ve, le dice, y entonces él tiene que ir a la casa de un romano, de un gentil. Los judíos no podían ni siquiera entrar a la casa de los gentiles. Más adelante usted puede ver en el capítulo 11, mandan a llamar a Pedro que por qué ha entrado a la casa de un gentil. Los de la iglesia le reclaman, los judíos, ¿por qué entró a la casa de un gentil? Todo esto era nuevo para ellos. Y entonces Pedro, guiado por el Espíritu, le dice: ahí te buscan. Él va y él se va para la casa de Cornelio. Versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días estaba yo. ¿Qué estaba haciendo Cornelio una vez más? Estaba orando, ¿verdad? Todos quieren avivamiento, pero no quieren pagar el precio de orar, de cerrar el Facebook, de dejar de chatear, de estar en Spotify, de estar ahí en Twitter, de doblar rodillas, de dejar de ver la novela. No, hay gente que no quiere pagar el precio, pero quiere el poder de Dios, y quiere la unción de Dios, y quiere la bendición de Dios, y quiere la manifestación del Espíritu Santo, y quiere sanidades. No, pero aquí hay una actitud clara. Y entonces dice: hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, a las 3 de la tarde. Y era la hora del café. Mira qué difícil, la hora del café con el pancito, hermano. No cualquiera deja el café con pan, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Después se lo ha de haber tomado, después se lo ha de haber comido, pero por lo menos este día estaba orando. Y dice: y de pronto un hombre con ropa muy brillante se apareció delante de mí. Y él me dijo: Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas y Dios ha tomado en cuenta tus contribuciones para los pobres. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que Cornelio no se sorprende por esa manifestación. Fíjese. Era romano, hermano. Era gentil. O ya las había tenido antes, o las estaba esperando. ¿Cuántos aquí han tenido el privilegio de ver ángeles, hermano? Sí, qué bueno. Sí. ¿Cuántos anhelaríamos ver ángeles? Sí. ¿Cree usted que está preparado para ver ángeles?
llama la atención. Cuando uno se pone a estudiar el texto, no para predicar un mensaje, sino para que Dios le hable a uno, uno dice, este no se sorprende. O ya los había visto antes, o eso es lo que esperaba. Estaba esperando una manifestación gloriosa de Dios. Estaba experimentando algo más de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está esperando algo más de Dios? ¿Usted desea algo más de Dios? ¿Está buscando algo más de Dios, hermano? Porque esa es la clave de hogares que arden, hogares que están buscando, hogares que están deseando, hogares que su meta es esa. Y dice, versículo 32, así que envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, a quien también llaman Pedro. Él se hospeda en casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Fue así como yo mandé por ti de inmediato, y nos alegra que hayas venido. Lee en voz alta. ¿Qué dice el final del texto? ¿Qué es lo que le dice Cornelio? ¿Qué dice, hermano? Léalo en voz alta. ¿Qué dice? Aquí nos tienes. ¿Para qué, hermano? Para escuchar todo lo que el Señor te ordenó que nos dijera. Aquí nos tienes, ¿para qué dice? Para escuchar el qué, hermano. Todo lo que Dios tenía para decirles a ellos. Aquí estamos. Habla, dinos. Nuestro corazón está dispuesto. Tenemos hambre, tenemos sed, anhelamos, deseamos, necesitamos. Pedro, dinos lo que Dios tenga para decirnos. Háblanos, Pedro. Dinos cuál es el mensaje de Dios. Dinos qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Hay una expectativa de escuchar la palabra. Hay una expectativa por la voz de Dios. Hay un deseo de la dirección de Dios a sus corazones. Era tan importante que había reunido a toda su familia y a todos sus allegados. No se quería quedar nada más con él. Había reunido a toda su familia, dice los pasajes del contexto. Porque sabía que había un mensaje de Dios. Todo avivamiento está basado en la palabra. Toda familia que arde por Dios va a necesitar poner la palabra de Dios en el primer lugar. Va a ser el fundamento para que Dios pueda manifestarse. El versículo, hay un pasaje que yo me acordé de él y se lo puse. Es cuando Jesús ha sido crucificado, ha resucitado, pero en ese momento donde Jesús no se ha revelado a todos. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban de camino a Emaús y están regresando? Están regresando a sus actividades, están regresando a su vida anterior. Se van quejando de que aquella expectativa del Mesías no se está cumpliendo. Y dice que Jesús se les pone a la par y comienza a hablar con ellos. Y me llama la atención la expresión que dice Lucas capítulo 24 versículo 32. Los dos hombres se dijeron entre sí. Cuando ya Jesús se había revelado, los dos hombres se dijeron entre sí. Con razón, decía. Déjalo en voz alta. Con razón. ¿Qué dice? Sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía. Y aquí está la clave. Cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Hablando y explicando las escrituras. Hablando y explicando las escrituras. Todo avivamiento, todo mover de Dios está basado en la palabra. El corazón de estos dos hombres está ardiendo porque Jesús venía hablando y explicando las escrituras, hermano. Va a ser la base del fundamento de la palabra, que va a hacer que el Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa en nuestras vidas. Entre más palabra, entre más conocimiento, entre más obediencia a la palabra, eso va a permitir un mover mayor de Dios en nosotros. ¿Tiene sentido, hermano? Y entonces aquí viene la otra pregunta esta noche. La primera es, si Dios anduviera buscando la familia, así como encontró la del Cornelio, ¿encontraría la tuya? ¿Te buscaría a ti? ¿Buscaría a su familia? La segunda pregunta sería, ¿qué lugar ocupa la palabra en su vida? ¿Qué tan importante es? Un día de estos, yo tuve en la universidad un profesor, un misionero, tremendo hombre de Dios, un intelectualón de primera, Joe Castelberry, José Castelberry. Hoy es rector de una universidad de las Asambleas de Dios en Portland, allá en Estados Unidos. Es un hombre que habla el griego de la Biblia
lo maneja. Él le da un mensaje y como dice la palabra griega, y comienza a decirle, y le comienza a decirle en qué término, en qué verbo, en qué tiempo presente, o qué, le desglosa la palabra. Y yo siempre lo admiré porque de veras, un conocimiento de la palabra tremendo. Pero un día de estos puso un comentario que a mí me llamó la atención y lo admiré todavía más, porque cuando veo la pasión, un gringo que no ha perdido el enfoque, un gringo que está bien enfocado, dice, y me llamó la atención, dice: he leído el Nuevo Testamento más de 100 veces, dice, y nunca había visto este pasaje, dice. He leído el Nuevo Testamento más de 100 veces, dice. Y yo me he creído la gran onda por las veces que lo he leído, pero a años de distancia, años luz de distancia. Y entonces uno dice: por eso la reflexión que tiene siempre la palabra, por eso el conocimiento que tiene la palabra. No es todo lo que estudió, es que se devora la palabra, busca la palabra, deja que Dios le hable en la palabra. Y entonces dice, y era un texto de primera de Corintios, y dice: no he podido terminar de estudiar este pasaje durante esta última semana, tratando de sacarle todo lo que Dios habla a mi vida. Lleva una semana en 2 versículos, hermano. Lleva una semana en 2 versículos y no le ha sacado todo lo que puede aprender. Ama la palabra, desea la palabra, desea, no solo que ya cumplí. Yo mañana voy a cumplir 600 días de mi racha en YouVersion, pero algunas veces le he leído medio dormido, le tengo que ser bien sincero. Este hombre le saca el jugo, ama la palabra, le busca. Yo nunca he estado, hermano, más de 2 días en un pasaje, hermano, honestamente. Y este hombre lleva una semana en dos textos, tratando de encontrarle, tratando de que Dios le hable. Me doy a entender, hermano, es que según el lugar que la palabra ocupe en nosotros. Y hermano, si usted va a querer encender más la llama que ya está ardiendo, vamos a tener que ser más de la palabra todavía de lo que ya somos. ¿Alguien dice amén, hermano? Vamos a tener que estar buscando más de la palabra todavía. Y entonces miren lo que sucedió. Dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo, subraya la palabra. Ustedes no tienen ahí, ¿verdad? Ustedes tienen otra versión. El Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Sobre quiénes descendió, hermano? Una vez más, el poder de la palabra. Sobre todos los que escuchaban la música, Facebook, la serie sobre todo los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que, mire, el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. ¿Sabe? Cuando estaban buscando y estaban escuchando la palabra, entonces el Espíritu Santo vino sobre los que estaban escuchando la palabra, sobre aquellos que ardían, aquellos que estaban encendidos por la palabra, porque la palabra es eso que enciende nuestra vida. La palabra es lo que aumenta nuestra fe. La palabra es la que nos hace creer para milagros, para señales y prodigios. La palabra es aquello que bendice nuestra vida. Dios quiere llenar nuestra vida también, hermanos. Dios quiere llenar nuestra vida también, hermanos. Dios quiere que el mensaje de la palabra provoque. Y yo quiero animarle a que busquemos, que anhelemos ese mayor mover de Dios, y que no tengamos temor de buscarlo, y que lo anhelemos y que lo recibamos, porque es un don, hermano, es un regalo, no es algo que merecemos, es por fe. Es por fe. No es porque soy bueno, no, es porque Él me lo regala, es porque me ama, es porque sabe que lo necesito. No, primero me voy a santificar para que Dios me lo dé. No vas a poder santificarte muchas veces si no sea por el poder de Dios en nuestras vidas.
Es ese poder el que nos cambia, es ese poder que nos santifica, es ese poder que nos renueva. Por eso debemos de buscar y anhelar. Y aquí viene la clave, hermano. Ministremos la presencia del Espíritu Santo en nuestras familias. Hermana, ore por su esposo. Impóngale manos. Aunque no sea cristiano, mire, ahí dormidito, mire, hágale que le está sobando la cabecita. Pero esté usted orando por él. Aún por esos hijos que se han ido de casa. Aún por los que están en casa pero están rebeldes. Ore, hermano. Únjales con aceite. Clame por ellos. Cuando anden afuera, hermano, vaya y ore por esa cama, ore por esa almohada, ore por su ropa. Únjales. Y si están, hermano, anhelando y buscando con mucha más razón y con libertad, hermano, ministre la presencia de Dios. Hermano, ministremos la presencia de Dios en nuestras familias. Tengamos tiempo de oración como familia. Busquemos y digámosle, hijos, hija, esposo, esposa, vengan, vamos a orar. Una vez más, vengan, vamos a orar. Es bien fácil, vengan y peleemos. Vengan y vayamos a comer. Vengan y vayamos a pasear. ¿Por qué no también decir, vengan, vamos a orar? Vengan, vamos. Y padres, díganle a sus hijos, hijo, ungime, hija, ora por mí. No solo usted úngales a ellos. Agarre aceite, hermano, aunque sea del Orisol, no sé de cuál, pero busque un aceite, hermano, y aceite por todos lados. Pero úngalos como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo que llena nuestras vidas. Y si usted me dice, hermano, pero yo he intentado buscarlo una y otra vez y nunca lo recibo, y paso al altar y otros reciben, y yo no, hermano, insista, no se canse, siga buscándolo hasta que Dios derrame su poder, porque es para todos. Y por eso dice, ahora me doy cuenta, y ese es con lo que quiero terminar, el tercer punto, hermanos, y es que debo entender que el deseo de Dios es llenar a todas las familias. El deseo de Dios es de llenar a todas las familias. Versículo 34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay ¿qué, hermano? No dice así. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Sí, pero también no hay nada imposible, ¿estás de acuerdo, hermano? Así dice la palabra. Pero este versículo dice que no hay favoritismos. Y dice, sino que en toda nación, le voy a plantear, la palabra nación ahí es etnia. Es la misma palabra que se utiliza, y serán benditas en ti todas las familias. ¿Se acuerda cuando Dios le habla a Abraham? Serán benditas en ti todas las etnias de la tierra, todas las familias de la tierra. Aquí está diciendo sino que en toda nación Él ve con agrado. ¿A quiénes, hermano? ¿A quiénes ve con agrado Dios? A los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje. Iglesia Boquín, ustedes conocen este mensaje. Iglesia Boquín, ustedes saben el mensaje de salvación. Ustedes saben el mensaje de redención. Y dice que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero terminar. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo recibir ese poder? ¿Cómo hacer que mi hogar arda? ¿Cómo hacer que mi matrimonio arda? ¿Cómo hacer para que mis hijos ardan en el fuego de Dios? ¿Cómo hacer que anhelen la presencia de Dios? Bueno, modelando vidas con un verdadero temor de Dios, porque el texto dice, Dios ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Yo sé que en esta iglesia temen a Dios, hermano.
Le tienen un temor a Dios, tienen un temor por su santidad, tienen un temor por agradarlo a Él. Voy a decir con mucho respeto esto. Yo conozco iglesias que la gente llega a jugar al cristianismo, pero ustedes son una iglesia que ama a Dios, una iglesia que está en serio con Dios. Y honestamente, cuando nosotros actuamos conforme a lo que decimos, nuestras familias lo perciben. Un día de estos, mi hijo me dijo que estuvo en una reunión del ministerio donde él sirve. Y entonces él me dijo: mira, te van a decir algo que yo sé que no vas a estar de acuerdo, me dijo. Yo por eso no apoyé la moción que había ahí en esa reunión, me dijo, porque yo te conozco, me dijo, y sé que no vas a estar de acuerdo con lo que te van a decir. Mire, me sentí alegre que mi hijo supiera quién soy, que supiera mi hijo cuáles son mis valores y principios, que supiera qué es lo que puedo negociar y que hay cosas que nunca voy a negociar. Entonces él lo sabe. Cuando en nuestros hogares nuestros hijos ven que lo que nosotros decimos es la misma manera que nosotros actuamos, hermano, ellos van a anhelar tener al Dios que nosotros conocemos. Cuando hay una congruencia de lo que nosotros decimos con la manera en que nosotros actuamos, y a mí me llama la atención porque ellos tienen un conocimiento claro del mensaje. Y hermano, en otras palabras, yo desconozco cómo está aquí todo lo que está sucediendo, solo sé que están sucediendo cosas maravillosas. Pero lo que yo entendí con el mensaje, el tema que me dieron, es que los pastores anhelan que este mover que Dios está trayendo sobre la iglesia, aquí en el templo, se vaya para nuestros hogares, se vaya para nuestros matrimonios, toque la vida de nuestros hijos. Que no solo caiga la gloria aquí, que caiga la gloria allá también, y que la gloria allá en nuestras casas, hermanos, se manifieste para transformar las vidas, para cambiar las vidas, para renovar las vidas, para ver esos milagros, porque dice Jesús, ese que anduvo haciendo milagros, señales, para que las señales no solo se vean aquí, sino que la veamos en ese hijo que está rebelde, en esa hija que está malcriada, en aquel que se ha alejado del Señor, y lo veamos por el poder del Espíritu Santo de regreso, entregándose, reconciliando, sirviendo al Señor, amándolo con todo el corazón, porque ese es el producto del mover de Dios. Es cuando una familia arde en la presencia de Dios, vamos a ver cosas maravillosas y gloriosas. Iglesia, ustedes tienen todos los requisitos para que suceda. Ustedes cumplen todos los requisitos para que Dios se mueva. Dios está aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios se está moviendo, solo está esperando esos corazones dispuestos. Ahí donde está, levante sus manos. Ahí donde está, cierra sus ojos y dígale al Señor que venga a su vida. Invite la presencia de Dios a su corazón. Invite la presencia de Dios que vaya a su familia, que vaya a su casa, que toque su corazón, que toque su matrimonio, que toque la vida de sus padres, que toque la vida de sus hijos.